Palabras administrativas. Partimos nuestro bloque de nuestro segundo ya capítulo de palabras administrativas. Genial, pues hoy día tenemos comentarios a dos temas, dos macro temas que son del todo contingentes para los que nos dedicamos al derecho administrativo, pero no solo eso, para la gente que se dedica al servicio público sobre todo. El primer tema es el tema más famoso hoy día, el tema de las licencias médicas. Entonces vamos a tratar en conjunto acá con el locutor principal de este programa, Hugo Covarrubias, dos casos de sentencias de licencia médica, ambos rechazados, distintas de las que yo comenté la semana pasada, por cierto, y después vamos a hablar de la confianza legítima. Esos son los dos macrotemas en esta cápsula de ojalá 15 minutos. Entonces vamos por el primero, ¿no? El primero es, vamos a dejar después en la descripción del video del canal de YouTube, de palabras administrativas y también del Instagram, los roles. El primero, una sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena. El rol, en todo caso, es el 1686 del 2025, una sentencia que tiene 3 días, una sentencia del 3 de noviembre que me la mandó un colega de la Municipalidad de Cunco. Así que le agradezco a Franco por haberme compartido este fallo tan reciente. Y se caratula Rodríguez Valdés con Contraloría General de la República. Entonces se trata de un recurso de protección en que se impugna una resolución exenta de la Contraloría que viene a afinar un procedimiento disciplinario, un sumario administrativo dentro de la Contraloría a un funcionario de la Contraloría, y que le aplica a este funcionario la medida disciplinaria de destitución por un uso indebido de licencia médica. Entonces, ¿tú nos podrías contar los hechos? Los hechos de este primer caso. Mira, abogado asesor de la Unidad de Control Externo de la Contraloría General Regional, ¿cierto? Perdón, de la Contraloría Regional de Coquimbo, señala que, el 30 de diciembre del 2024, tras haber viajado al extranjero, comenzó a presentar diversos síntomas físicos y de salud mental que lo llevaron a presentar una licencia médica por 14 días. El actor tan solo llevaba 6 meses ejerciendo labores. En octubre del 2024, adquirió pasajes a Brasil, iniciando el viaje el 30 de diciembre de ese año y culminando el 7 de enero de este año en curso 2025. Luego se comprobó que el día 30, antes mencionado, fue un día hábil el que el actor debía concurrir a sus funciones y en horas de la tarde se le extendió una licencia médica, la que ordenaba reposo total en su domicilio, lo que resultaba imposible dada su permanencia en país extranjero, la que se extendió conforme a la original planificación del viaje. Alega desproporción, infracción al debido proceso, igualdad ante la ley y derecho de propiedad. Esos son los hechos. Excelente, pues muy bueno. Tú estás para relator de corte. ¿Sí? Ese es tu próximo trabajo. Me gustó. Relator de corte. ¿Qué dijo la Contraloría en el informe? Cuando la Corte le pide un informe, ¿no es cierto? La Contraloría se defiende y dice que la gravedad de la infracción está configurada porque hay una utilización instrumental de un instrumento de la licencia médica como parte de una estrategia para ausentarse de la prestación de funciones sin autorización. Un funcionario, como dijo Hugo, que tenía apenas 6 meses. Y entonces lo que dice acá la Contraloría, dice, no se cuestiona la validez formal de la licencia, no cuestiona la validez del instrumento, sino que la finalidad con la que fue utilizada, que fue para ausentarse las labores, para salir de Chile, ¿no es cierto? No tenía el año la administración pública, por lo tanto no tenía derecho al feriado, a las vacaciones. Entonces fue una utilización desviada del fin, que es el reposo para recuperar la salud. ¿Qué dice la Corte? La Corte rechaza el recurso de protección y va argumento por argumento. En primer lugar, descarta una infracción al debido proceso, dice que el actor ocupó todos los derechos que tenía la legislación, por lo tanto formuló descargos, presentó pruebas, presentó recursos y por lo tanto no se había configurado una infracción al debido proceso. Es decir, miró que el recurrente ejerció los medios que estaban a su disposición. No entró a mirar el fondo del procedimiento, simplemente se quedó en ese análisis formal. Luego
descarta la infracción a la igualdad ante la ley. Dice que el acto recurrido emanó de una autoridad competente dentro de sus facultades, que se encuentra debidamente motivado. O sea, acá estima la Corte que la resolución de la Contraloría, que es la que afina el proceso, o sea, que resuelve el recurso, es una resolución que estaba debidamente fundada y que además explica los motivos por los cuales la Contraloría toma esa decisión, la decisión más gravosa, pero estaba dentro de las decisiones que podía optar la Contraloría, dentro de las medidas que podía aplicar. Y por eso entonces la Corte, en una sentencia que a mi juicio es acertada, porque creo que acá no habían antecedentes para echar abajo la decisión de la Contraloría. Además, los antecedentes del caso son súper importantes. Un funcionario que apenas lleva 6 meses, no tenía derecho a vacaciones, compra el pasaje antes de salir, antes de la licencia, sin tener derecho a las vacaciones. Entonces hay un montón de elementos que creo le dan la razón a la Contraloría, y creo que eso es lo que ve la Corte. Una sentencia que es una sentencia bien sencilla, bien explicada y que me parece del todo acertada. El segundo caso de licencia médica es una sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. El rol es el 1674-2025. Es una sentencia del 24 de octubre, también una sentencia bastante reciente, o sea, la semana pasada. Claro. Y bueno, hechos. Los hechos del caso que vamos a analizar acá en Palabras Administrativas. Funcionaria contra Municipalidad de San Pedro de Atacama. Deduce acción constitucional de protección en contra de la Municipalidad de San Pedro de Atacama. Abre comillas. Representada por su alcalde en contra del decreto alcaldicio que le aplica la medida de destitución por salida a Tacna, estando con licencia médica. La investigación se basó en la licencia médica emitida el 26 de diciembre del año 2023 por 15 días, correspondiente al periodo entre el 26 de diciembre del 2023 al 9 de enero del 2024, con reposo domiciliario. La funcionaria salió del país el 3 de enero, regresó el 6 y volvió a salir entre el 8 de enero, todo dentro de su periodo de licencia. Ella indicó los puntos que fueron salidas de carácter médico y acompañó certificados extranjeros. Buena relación también. Este es un caso distinto al que comentamos la semana pasada, porque el de la semana pasada era un caso de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, una funcionaria de Arica que salió a Tacna, y la gente de Arica suele salir a Tacna al médico, a hacer compras. Una persona que está en San Pedro de Atacama es un poquito distinto, un poquito lejos. ¿Qué vamos a hacer que venir a Santiago que la pasada a Tacna? Entonces ahí es un poquito más difícil de darle verisimilitud al relato. Bueno, la recurrente, que como esta funcionaria de la Municipalidad de San Pedro, alega la infracción a la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho a propiedad, en fin, y otras garantías constitucionales, porque su fundamento es que la salida fue por carácter médico, acompañando, como decía Hugo, estos certificados que se emitieron en Tacna, que por cierto no tienen ningún valor especial, no son documentos, instrumentos que den cuenta fidedignamente de un hecho, ¿no? La ponderación la hace la propia administración. ¿Qué dice la Corte? La Corte rechaza el recurso. La Corte Antofagasta dice que no hay una falta de fundamento en el decreto alcaldicio, que afina también el proceso disciplinario que impone la destitución. No hay exceso de competencia, o sea, la administración actuó dentro de su competencia, con fundamento legal. Se cumplió el debido proceso, y acá da un argumento que me quiero detener un poco. Dice que la medida disciplinaria cuestionada se dictó en el marco de un procedimiento sumarial debidamente instruido, en el cual la recurrente fue formalmente inculpada, tuvo acceso al expediente, presentó descargo y pudo ejercer su defensa. Un poco el argumento que también ocupa la Corte de La Serena en el caso que antes comentamos. Hasta ahí está bien, ¿no? Analiza y dice, tuvo todas las instancias, se siguieron todos los pasos, usted se pudo defender, ejerció el derecho a la contradictoriedad, perfecto. Pero yo creo que acá es donde la Corte se equivoca. La Corte dice que no hay una afectación al debido proceso, que por cierto es una garantía que no está protegida por el recurso de protección, pero dejando de lado ese debate, lo que dice la Corte es que no hay afectación
porque el ordenamiento jurídico prevé al interesado otras vías para poder reclamar. ¿Cuáles serían esas otras vías? Los recursos de reposición, eventualmente el recurso jerárquico, que en este caso no aplica, porque el alcalde es el que impuso la sanción, y también la reclamación ante la Contraloría, los cuales no fueron ejercidos por el recurrente. Y acá digo que la Corte creo que se equivoca porque estos son derechos, ¿no? La posibilidad de ejercer un reclamo ante la Contraloría o no hacerlo es un derecho, una opción que tiene el funcionario, y él puede decidir si toma esa vía o se va por la vía de la protección. Por eso la protección, sabemos, es sin perjuicio de otros derechos. Esto me parece un argumento erróneo que restringe, que pareciera imponerle al recurrente la carga de primero reclamar a la Contraloría, seguir como un agotamiento de la vía administrativa que no está previsto en la ley y que además no tiene sentido. No tiene sentido porque eso tiene una serie de efectos. Una persona que está privada de un sueldo, en su casa, destituida, decirle tiene que ir a la Contraloría, esperar ese procedimiento y después ir a la Corte es imponerle una carga que me parece que es totalmente injustificado. Y por último, la Corte dice que no es arbitraria ni desproporcionada la medida, que la sanción está debidamente fundada, los viajes se probaron que fueron durante una licencia médica y fueron comprobados y valorados adecuadamente por la administración y por lo tanto termina nuevamente rechazando. Son dos sentencias de estos últimos días que van en la línea opuesta de la otra, pero yo no diría que hay una contradicción acá. Acá me parece que son un poco lo que mencionamos la semana pasada. Hay que atender a las circunstancias de hecho, a las circunstancias particulares. Por eso que es correcto, a mi juicio, que estas dos cortes hayan rechazado estos recursos porque no habían antecedentes objetivos probablemente para dejar sin efecto una sanción disciplinaria, pero eso significa entonces que hay que entrar a hacer la valoración del caso a caso. No esa respuesta masiva, automática de todos destituidos es un tremendo error, una tremenda injusticia. Aquí lo está. Y por eso la Corte empieza a ver el detalle y eso espero que sea la tónica, la casuística. Eso hay que hacer. Por último, segundo tema, el tema de la confianza legítima. Lo hemos comentado acá en el programa. Lo comentamos cuando salió un fallo hace poco de la Corte de Apelaciones de Talca que nos dejó a todos transpirando helado, porque era un funcionario de una municipalidad que llevaba 9 años y 11 meses. O sea, estaba a punto de cumplir 10 años. Y no le renuevan la contrata. Y lo que hace la Corte de Apelaciones de Talca en una sentencia que yo encuentro impresionante, porque desconoce toda la jurisprudencia judicial que ya tiene casi 10 años. Lo que dice la sentencia de la Corte de Talca es que la confianza legítima, que es lo que ampara a este funcionario después de tanto tiempo, que ya digo casi ya 10 años, parte de ese periodo honorario y el otro a contrata. Lo que dice el fallo de la Corte de Apelaciones de Talca es que se trata de una construcción derivada de pronunciamientos administrativos de la Contraloría General de la República que sin perjuicio de su eventual valor hermenéutico no puede ser invocada en sede judicial. O sea, la confianza legítima no puede ser invocada en sede judicial. Ya llevan 9 años invocándola. Claro, y todas las cortes, incluido la de Talca, todas las cortes de apelación y particularmente la Corte Suprema, la tercera sala y también la cuarta sala, que es la sala laboral. O sea, este fallo desconoce toda la jurisprudencia judicial. Y esto es lo sorprendente, que fue confirmado cuando esta persona apela, y apela sabiendo que va a ganar, ¿no? Porque la Corte Suprema ya tiene unos criterios claros en esto. Dice, si usted tiene más de 5 años de contrata, está protegido por confianza legítima. La persona apela y le va mal. Y la Corte confirma la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca, la Corte Suprema, la tercera sala, en un fallo que es totalmente inexplicable, ¿no? Inexplicable. Muchos pensaron que esto era el fin de la confianza legítima, porque también hay que recordar que la Contralora cuando asumió sacó un dictamen que vino a abstenerse y por lo tanto dejó fuera de la posibilidad de reclamación ante la Contraloría la confianza legítima. Lo único que quedaba entonces eran los tribunales. Y los tribunales, la Suprema, cuando confirma el fallo de la Corte de Apelaciones de Talca, todos dijimos, se acabó la confianza legítima. Y bueno, como suele pasar con la Corte Suprema,
acá hubo sentencias contradictorias, una sentencia del 23 de octubre de este año, o sea, de nuevo de la semana pasada, que vuelve a la tesis original, que es la tesis a mi juicio correcta, que es la que reconoce la confianza legítima después de 5 años, que además a mí en lo personal me parece que es un buen plazo. Incluso me parece un plazo mejor que el de los 2 años que el que estableció la Contraloría. Claro, ¿por qué se puso ese plazo? A mí me tocó participar en eso, porque se tomó como referencia el Código del Trabajo, ¿no? Sí, de ahí vienen los 2 años, del contrato a plazo fijo que pasa a ser indefinido después de 2 años. La Corte toma 5 años como referencia, me parece un plazo adecuado porque significa que el funcionario va a ser evaluado por 2 administraciones, perfecto. Y en este fallo lo que hace, que es el rol, no lo tengo anotado acá por alguna razón, pero lo voy a poner después, lo voy a poner en el canal. Es un fallo del 23 de octubre del 2025, un médico cirujano del Hospital San Borja que lleva desde el 2004, estaba contrata, no se le renueva parcialmente y por lo tanto de esa renovación parcial él reclama, le va mal en primera instancia y luego la Corte Suprema, la tercera sala, acoge el recurso, revoca la sentencia y lo que dice en el fondo es que aplica la confianza legítima plenamente los 5 años y vuelve entonces al criterio original, cosa que me hace todo sentido y que yo, digamos, felicito. Una sentencia integrada por 3 ministros titulares, 2 abogados integrantes, Juan Carlos Ferrá, José Miguel Valdía, ambos profesores de Derecho Administrativo. Una materia para celebrarla en buena hora. Eso sí, ¿qué significa esa sentencia de Talca? Queda como una golondrina que no hizo verano. Claro que para el funcionario fue fatal. Uno dice, menos mal que fue un solo caso, pero para ese gallo, que llevaba casi 10 años, ese gallo está de muerte. Y el abogado de ese cliente, ¿no? ¿Qué le tuvo que decir, ¿no? Cuando el caso le llegó, le tiene que haber dicho, está ganado el caso. Está dentro de los criterios de la Corte, ya hay jurisprudencia sentada, y resulta que pierde. Acá yo creo que los ministros de la Corte le deberían mandarle una carta de disculpas, ¿no? Porque lo que pasó en ese caso puntual es una desigualdad ante la ley brutal. Y para terminar, simplemente decir que el Tribunal Constitucional también sacó una sentencia vinculada con la contrata que valida constitucionalmente la existencia del régimen de contrata. No la voy a entrar a explicar para no abusar del tiempo. En todo caso, es una sentencia bien interesante, no es tan larga. El rol es el 17371 del 2025, sentencia de 21 de octubre del 2025, y que reconoce que la confianza legítima es una posibilidad interpretativa que ha permitido armonizar el texto del estatuto con los principios del derecho público y la función pública. Eso dice el Tribunal Constitucional. La discusión hoy día, después de todo este devenir de que la Contraloría se abstiene, que la Corte tiene una tesis, que luego saca una sentencia contradictoria y que ahora vuelve al criterio original en buena hora, llevó a que el sector público, la mesa del sector público, la NEF en particular, haya pedido que la ley de reajuste, que se discuta a fines de año, en diciembre, se establezca una norma que dé estabilidad a los funcionarios públicos para protegerlos del gobierno que viene. En esa discusión está. Fíjate, Hugo, que sale hoy día en la tercera una nota donde dice: parlamentarios de oposición rechazan que se incluya norma de estabilidad laboral para funcionarios en ley de reajuste. Eso dicen los parlamentarios, se oponen a esto, a que haya una norma de estabilidad. La nota dice: los diputados de Chile Vamos y republicanos plantean que ese debate tiene que ser más amplio y no una ley de reajuste que se discute en un plazo acotado de tiempo. Yo estoy de acuerdo con los parlamentarios de Chile Vamos y republicanos. Creo que efectivamente este es un tema que requiere un debate mayor, un debate en una reforma al estatuto que es urgente. No creo que sea la ley de reajuste el lugar. No estoy de acuerdo, eso sí, con los argumentos que han dado, salvo ese, ¿no? Hay algunos argumentos que están citados que son para la risa. Hay un diputado que dice que dice en nuestro próximo gobierno de Kast
el buen funcionario no corre peligro, pero buen funcionario según quién, pues, ese es el problema. Claro, que cuáles son los parámetros. ¿Cuál es el parámetro, no? Y hay un diputado, que el diputado Felipe Donoso de la UDI, que dice textual, dice: gran parte del sector público tiene más garantías respecto a los trabajadores particulares y otros con una precariedad laboral que debiera mejorar. Quizás deberíamos avanzar a que todos los trabajadores sean por el Código del Trabajo y tendrían protección ante decisiones políticas sin exceso. No son mundos comparables. Sector público y sector privado no son comparables. En el sector, esta idea de que tienen más derechos los funcionarios públicos, eso desconoce la realidad. Sí. Son, de nuevo, situaciones totalmente dispares. En el sector público no hay indemnización como hay en el sector privado, y hay un montón de otras diferencias. Y esta idea de regir a los dos mundos por Código del Trabajo me parece un tremendo error que deja un montón de problemas prácticos. No hay el espacio para debatir de eso. No obstante, voy a decir que le han dado la razón la Dirección de Presupuestos de todos los gobiernos, y voy a decir también de este gobierno, al diputado UDI, porque las últimas leyes que han venido creando han aplicado Código del Trabajo. La ley 21.663, que crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la somete al Código del Trabajo. No tiene ni un sentido. La Agencia de Protección de Datos Personales, también es un servicio nuevo. La ley también 21.719 somete al servicio al Código del Trabajo. Por lo tanto, pareciera que tienen razón de que hay que tener un solo código para todo, público, privado. Da lo mismo si usted trabaja en Falabella o usted trabaja en un hospital público o casi que en Carabineros. Claro. Si llevamos al extremo el argumento. Eso sería el bloque de palabras administrativas. Qué tremendo bloque. Un aplauso. Ahí suenan los aplausos del bloque de palabras administrativas. Gracias, Francisco, por esos aplausos. Y nos vamos